Hola a todos, esta es la tercera de las clases de la clase 3, así que vamos a empezar hablando de mitocondrias. Lo dejé separadito a mitocondrias porque es un poco complejo, tanto la estructura, que es lo que ustedes más tienen que saber, como la función. Vamos a ver la función bastante por arriba, después en los libros van a poder ir un poquito más profundo y si queda alguna duda en la clase, en Zoom, lo vamos a charlar un poquito más. Bien, vamos a hablar entonces de estas organelas pequeñas que están acá, que están en todas las células eucariotas. ¿Cuántas hay? Va a depender del tipo celular y de la funcionalidad de la célula, o sea, de la actividad de la célula en ese momento. Las células que son más activas, que necesitan hacer alguna función en especial, por ejemplo la contracción muscular, van a tener muchísimas más que las que están en un estado más de stand-by. En general, todas son cilíndricas, miden aproximadamente 3 micrómetros de largo y 0,5 de diámetro y presentan una membrana externa, que es esta que se ve acá, una membrana interna y dos espacios, uno intermembrana, que sería la cámara externa, y uno por dentro de la membrana interna, que es la matriz mitocondrial, es esto azul que está acá, que tiene un contenido a su vez. Vamos a verlos de a una. La membrana externa es bastante permeable a muchos solutos, pero no a macromoléculas. Presenta porinas, que son canales, son complejos proteicos, que sirven como canales que van regulando el paso de distintas sustancias, y además posee enzimas que degradan los ácidos grasos. Eso es importante para la producción de energía. El espacio intermembrana, que se llama cámara externa, es esto que encontramos entre la membrana externa y la interna, esto de acá. Tiene un contenido similar al citosol, pero esto es muy importante. Tiene una gran cantidad de protones, de iones hidrógeno, por el bombeo, por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria que vamos a ver al final de la clase. En él va a haber diversas enzimas que van a intervenir en la producción básicamente de ATP. La membrana interna tiene algunos plegamientos, como ustedes ven acá, hacia la matriz, que va a formar lo que se llaman las crestas mitocondriales. Es muy especializada y está polarizada. ¿Qué quiere decir polarizada? Que hay distintos componentes en una cara que en la otra. Tenemos que saber qué es lo que se aloja en esa membrana interna. Esto no importa mucho, pero sí tenemos que saber que hay proteínas transportadoras que hacen que el pasaje a través de esa membrana sea muy selectivo. Hay moléculas involucradas en la fosforilación oxidativa, que después vamos a ver qué moléculas son. Y está la ATP sintetasa, que sin haber escuchado toda la clase se estarán imaginando que sintetiza ATP. Es un complejo enzimático que se aloja en esta membrana. Esto es pregunta de examen, especialmente estos dos últimos puntos. En la matriz mitocondrial, que es la cámara interna, esto también es pregunta de examen, tenemos que saber qué hay. Una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. No es que se la tienen que aprender de memoria, es que después van a entender por qué está acá. Todas las enzimas del ciclo de Krebs, vamos a aprender qué es el ciclo de Krebs. Oxígeno, ADP y fosfato, indispensables para el trabajo que tienen que hacer, coenzimas, gránulos, y hay algo particular, ADN circular y ARN. Hay ácidos nucleicos. ¿Por qué hay ácidos nucleicos? ¿Por qué hay ADN? Si bien nosotros vimos cuando estudiamos ADN que la mayoría del ADN está en el núcleo, después vamos a estudiar núcleo y vamos a ver que es así, decía la mayoría o la mayor parte o en su mayoría, hay un poquito de ADN que está en las mitocondrias. Además de ese ADN están los tipos de ARN que yo necesito para sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque hay genes en la mitocondria que no se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, nosotros necesitamos las mitocondrias, no solo porque producen energía, ahora vamos a ver, sino porque también se sintetizan ahí proteínas importantes, tanto así que hay enfermedades que se dan por
patología genética mitocondrial. Así de importantes. No son muchos genes, son muy poquitos, pero si están enfermos es muy perjudicial. Bien, la principal función de la mitocondria es producir energía. Producir energía en forma de ATP, que es, vamos a decir, como una molécula con alto contenido de energía que cuando se rompe, liberando por un lado fosfato y por el otro lado ADP, va a generar energía, se va a liberar energía que va a utilizar la célula para otro proceso. Si ustedes recuerdan de la primera clase, de la segunda en realidad, el ATP es adenosin trifosfato y el ADP era adenosin difosfato. Habíamos hablado de esto cuando hablamos de los ácidos nucleicos y que los componentes que hacían al ácido nucleico también funcionaban para otras cosas. Acá lo tenemos. Bien, ¿para qué necesita energía una célula? Sintetizar y degradar moléculas, transportar solutos en contra de su gradiente. Esto lo vieron en transporte de membranas. Los transportes, por ejemplo, la bomba, dice en el cuadrito que uno se hace con gasto de energía. ¿Qué significa? Que se consume ATP. Para la endocitosis también, para movimientos tanto de la célula, por ejemplo, si se tiene que desplazar o tiene que hacer una contracción, por ejemplo, los miocitos que se contraen para hacer la contracción muscular, así como desplazar todos los componentes, todas las organelas que están adentro. El citoesqueleto necesita gastar energía también para trasladar todos esos componentes, para la mitosis y la meiosis y para recibir y dar respuesta a las señales. Y esto es lo que usa. Esta es la molécula, fíjense, una adenina, una pentosa y el grupo fosfato. Hasta ahí, si nosotros miramos solamente esto, parece que estamos hablando de un ácido nucleico. Pero acá si vemos hay dos grupos fosfatos más. Entonces esto es un adenosin, 1, 2, 3, trifosfato. Si yo este lo saco, rompo este enlace y esto se libera, me queda por un lado el grupo fosfato, se va a reciclar y va a poder de vuelta formar parte de otra molécula, y por el otro lado el adenosin difosfato, que es una molécula de baja energía, se puede decir. Bien, ahora, así es como se obtiene la energía. Vamos a ver de esto qué es lo que nos tiene que quedar a nosotros para comprender un poquito más el proceso. Nosotros sabemos que la energía proviene de los alimentos. ¿Qué significa que proviene de los alimentos? Que en realidad proviene del sol, que la energía lumínica en los vegetales se transforma en energía química, utilizando dióxido de carbono y agua, que nosotros podemos consumir tanto esos vegetales como los animales que consumieron esos vegetales y por lo tanto tienen esta energía química que provino de la lumínica, y que nosotros lo ingerimos básicamente en tres formas: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, pero no hay que olvidarse de los micronutrientes y el agua. Estos tres, principalmente los hidratos de carbono, pero también los lípidos y las proteínas, son lo que nosotros vamos a utilizar para poder producir ATP. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a comer? Esto está en inglés, pero no se preocupen porque es más que nada el dibujito que les quería mostrar. Empiezan a pasar un montón de cosas adentro del tubo digestivo, principalmente en la primera parte del tubo digestivo, en la parte media, mejor dicho, en el estómago, en el duodeno, donde muchas enzimas van a degradar todo lo que comemos a sus formas más simples. En el caso de hidratos de carbono, a glucosa, de lípidos a ácidos grasos y glicerol, y de proteínas a aminoácidos. Vamos a centrarnos acá, después ustedes en química van a ver todo mucho más, en nuestra fuente principal de energía, que es la glucosa. O sea, nosotros a partir de estos hidratos de carbono que comemos, vamos a producir nuestra glucosa, que básicamente es cortar los hidratos de carbono cada vez más chiquitos hasta que se forme esa glucosa.
Y vamos a empezar a degradar a esa glucosa para terminar produciendo ATP. Lo primero que pasa se denomina glucólisis. Y la glucólisis es la degradación de la glucosa para formar piruvato. Eso se produce en el citosol. Tanto donde se produce, qué es lo que entra y qué es lo que sale de esta cadena, es pregunta de examen. Fíjense en esto. La glucosa, que es un hexosa, o sea, tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se va degradando, no nos va a importar por ahora qué es lo que pasa acá, a una molécula que tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3 carbonos y se llama piruvato. Este piruvato penetra a la mitocondria. Fíjense que la glucosa no entró en la mitocondria, entró el piruvato. El piruvato entra en la mitocondria y en la mitocondria van a pasar 3 cosas. La primera de ellas se llama decarboxilación oxidativa. Fíjense que todo lo que va pasando son una serie de oxidaciones. Esta primera, que se llama decarboxilación oxidativa, se da por un complejo enzimático. Fíjense que no digo enzima porque es más de una enzima, que se llama piruvato de hidrogenasa. ¿Qué es lo que pasa acá? El piruvato de 3 carbonos se va primero a decarboxilar, o sea que un carbono se va a ir y a su vez se va a asociar con la coenzima A para formar acetil-CoA. Van pasando otras cosas importantes que después lo vamos a ver en el resumen, pero lo más importante de la decarboxilación oxidativa es que se transforma el piruvato en acetil-CoA. Esa es la reacción simplificada. Lo segundo que va a pasar es la entrada al ciclo de Krebs de ese acetil-CoA o ciclo del ácido cítrico. Esto tiene un montón de enzimas, yo no quiero que se las sepan todas, pero necesito que sepan qué es lo que pasa. Ácido cítrico o citrato es lo mismo. Y se llama ciclo del ácido cítrico porque continuamente se va a formar citrato, eso se va a transformar en oxalacetato y se va a volver a transformar en citrato y así cíclicamente. Porque lo que me importa no es eso, sino otras moléculas que se van oxidando para que pueda seguir al paso 3. ¿Qué es el ciclo de Krebs entonces, o el ciclo del ácido cítrico? Una sucesión de oxidaciones que libera energía para reducir 3 NAD a NAD reducido y un FAD a FAD reducido. Acá tienen lo que significa, no nos interesa, pero estas son moléculas que las vamos a necesitar en el siguiente paso. Entonces, esto es lo principal que pasa. Entonces, ¿por qué yo necesito el acetil-CoA? El acetil-CoA, que venía de la reacción anterior, se combina con el oxalacetato. Fíjense que el oxalacetato tiene 4 carbonos, el acetil-CoA tiene 2, y con eso se forma el citrato. El citrato se va a ir oxidando para poder reducir a su vez NAD y FAD. Fíjense, 1, esta es la primera reacción, segunda reacción, tercera reacción de NAD y una de FAD. Entonces acá lo que conseguimos fueron 3 NAD reducidos y un FAD reducidos. Ok, ahora, la tercera y última reacción se llama fosforilación oxidativa. Esos NAD reducidos y FAD reducidos van a ser oxidados gradualmente por un grupo de moléculas que están acá, que se llaman citocromos, que pertenecen a la cadena respiratoria o cadena de transportes de electrones. Vamos a ver, ¿qué diferencia yo tenía entre los NAD oxidados y NAD reducidos? Protones. Lo voy a poner acá para que se vea un poquito mejor. Fíjense, acá tengo esa molécula y acá la tengo
reducida, o sea que tengo un protón más. Y acá también tengo protón más. Bien, entonces esos protones son los que voy a necesitar para hacer una carga alta positiva en el espacio intermembrana. Los NAD y los FAD van a ser oxidados gradualmente por estas moléculas, de la cadena respiratoria. Se va a ir acumulando esos protones en el espacio intermembrana y ese potencial va a ser usado por la proteína o el grupo proteico más importante acá, que es la ATP sintetasa o sintasa, que es la que va a transformar el ADP a ATP agregándole un fosfato más. Este tenía 2 fosfatos, esto va a quedar con 3 fosfatos. O sea, eso es lo que hace la ATP sintetasa. Agrega un grupo fosfato al ADP. Como acá yo tengo una diferencia de potencial, gracias al funcionamiento un poco complejo que después lo vamos a ver bien en la clase, igualmente yo les voy a dejar un video donde está muy explicado cómo se mueve la enzima, porque fíjense que acá tienen una flecha, porque esto va girando. Les puse un video que tenía justamente movimiento, porque es imposible hacerlo acá, para que vean cómo va girando y estos protones van pasando para este lado, haciendo que fluya y se mueva este complejo proteico para poder hacer esta reacción. ¿Cuánta ATP, cuánta energía se produce? Lo más importante es la fosforilación oxidativa. Acuérdense que esto siempre se hace en presencia de oxígeno. Y se producen 26 a 28 ATP. Pero en otras reacciones, como en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, también se producen en mínima cantidad ATP, 2 acá y 2 acá. Bien. ¿Qué es entonces lo que tenemos que saber bien de esta clase? Por un lado tenemos que saber bien la estructura de la mitocondria y qué contiene cada una de las capas y espacios. En cuanto a todo este proceso de producción de ATP, necesito que sepan los pasos, dónde se produce cada paso, o sea, no se pueden equivocar y pensar, por ejemplo, que la glucólisis se hace adentro de la mitocondria o que la fosforilación oxidativa se hace en el citoplasma. Entonces, saber dónde se produce cada reacción y las características principales, los nombres y las características principales de cada una de esas etapas. Después, cuando vean la guía, se van a dar un poco más de cuenta qué es lo que nosotros le vamos a pedir que sepan. Pero básicamente son estas cosas generales. No le vamos a pedir el nombre de todas las enzimas. Van a tener, por supuesto, la guía de actividades, justamente para ir fijando los conocimientos. La bibliografía, lo pueden ver del Garner. Esta parte está muy flojita. Cualquier otro libro de histología o de biología celular, más que nada de biología celular, puede tener un poco más. Seguramente yo les voy a estar colgando alguna otra bibliografía como para que completen, pero básicamente con eso van a llegar bien y con el video que les voy a poner para que lo vean en movimiento. Muy bien, hasta acá finalizamos todo lo que es citoplasma, así que estudien y hagan las guías.